Bien, son las 9:29 de la noche de este 7 de junio del año 2024. Estamos en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, acá en el norte de Colombia. Vamos a hablar de la conversión de Israel, de la casa de Israel, ¿no? El apóstol Pablo escribió en el capítulo 11 de la carta a los romanos lo siguiente: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Romanos 11:15, ¿no? Esto lo dijo él hablando de Israel, claro, pues su incredulidad permitió la entrada de los gentiles, pero ellos, Israel, volverá a creer. No pareciera que todo Israel, seguramente no es todo Israel, sino un remanente, como también dice Pablo en alguna parte. Pero habrán de creer y ya vamos a ver cuándo ocurrirá esto. Bien, la falta de fe de Israel porque no quiso creer en el enviado de Dios, en el Señor Yeshua, permitió la entrada de las razas paganas que sí demostraron creer y confiar en el ungido y aceptaron el evangelio de la reconciliación, ¿no? Pablo, en ese mismo capítulo 11 de la carta a los romanos, en los versos 23 y 24, añade lo siguiente: y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y los versos 25 y 26 añaden: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí dice Pablo que todo Israel será salvo, pero en otra porción dice que un remanente, como lo vamos a ver un poco más adelante, en el capítulo 9. Y hay otras porciones, como en la carta a los Hebreos, donde se habla de un remanente. Y Isaías también escribe acerca de un remanente. Parece improbable que sea todo Israel, porque dentro del Israel actual hay mucho falso nacional, ¿no? Como escribió el mismo Pablo, que no todo el que sea israelita de manera natural, pues ese es el pueblo santo de Dios, sino aquellos que vienen por causa de la promesa, ¿no? El Israel que será salvo es el Israel de la promesa, el Israel que cree en la promesa, pero el que digamos, por árbol genealógico, en forma natural, va a pretender entrar en el reino de los cielos, es imposible, porque para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, como dice la palabra, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá Pablo, es que hay un momento en que Israel ha de creer. Es importante entender esto. Mire, si la casa de Israel, que fue por quien el Señor vino en su primera oportunidad, hubiese creído en él en aquel momento, pues todo hubiera terminado ya, porque el Señor se hubiese llevado a la casa de Israel en un momento muy, muy, muy anterior a este actual. Pero como ellos no creyeron, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, como ellos no creyeron, entonces se abrió la posibilidad para que todo aquel que crea en el Señor sea salvo. Aunque de todas maneras, todos los que habrían de creer ya estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, tanto del pueblo de Israel como de los pueblos paganos que no provienen del corazón de Dios, sino que se desarrollaron como consecuencia de la obra perversa de los ángeles caídos sobre este mundo. Mas, sin embargo, dentro del pueblo de Israel, pues
no todo Israel ha de entrar, porque dentro del pueblo de Israel hay también infiltrados que se metieron en la época en que Salomón, ya viejo, permitió que no solamente permitió, sino que él mismo indujo a que se desarrollara pues una idolatría y un adulterio espiritual y una fornicación espiritual sin límites, al punto de que se construyó un templo a Moloch, que era aquel demonio que exigía sacrificio humano. Esto lo hizo Salomón y pervirtió de las 12 tribus, pervirtió a 10, aunque la palabra dice que solamente una tribu se le daría a Roboán, que era a Judá. Sin embargo, al final se le dieron dos, que fueron Judá y Benjamín. Las otras 10 quedaron dentro del grupo de los que fueron sacados prácticamente de Israel y considerados gentiles. Bueno, hay un remanente que será salvo. Los sagrados escritos declaran que aún pues hay oportunidad para un remanente en Israel, como dice Pablo en Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, vea usted esto, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, es glorioso, extraordinariamente gloriosa la manera como Israel ha de creer. Y en esto también voy a atacar directamente a ese sector de la iglesia evangélica que ha engañado a su feligresía durante centenas de años, diciéndole que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Eso es absolutamente falso, y toda la escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dan testimonio de que el Señor regresará en medio de una gran tribulación. Y Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21 nos dicen que el Señor regresa después de la tribulación de aquellos días. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Israel ha de creer en el Señor Yeshua en medio de la gran tribulación, que en el caso de Israel se manifestará como un acoso de guerra, una gran guerra en contra de Israel. Dice el profeta Zacarías, dice el profeta Zacarías lo siguiente: he aquí el día de Yahweh viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Tenga usted por seguro que esta porción de Zacarías está dicha para el final de los tiempos, por la concatenación de versículos que se relacionan y que hablan del momento del final. Será el peor momento conocido para Israel. Nunca antes hubo uno igual y tampoco habrá otro más adelante. Dice claramente que todas las naciones harán guerra en contra de Israel. Y ya usted puede ver en este momento del año 2024, en junio de 2024, como el mundo entero se está volviendo en contra de Israel como consecuencia de los eventos que están ocurriendo en la franja de Gaza con Palestina. Pero entienda usted que Palestina es la misma nación filistea, cuyo origen no es de Dios, sino es de la obra de los satanes, de la obra de los ángeles caídos en este mundo. Zacarías 12, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Cuando dice contra Judá, está hablando a ese reino del sur, de los dos reinos separados, cuya capital era Jerusalén. En este momento que está hablando Zacarías. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Ve usted? Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, tal cual como está en este momento en la opinión pública. El versículo 6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá
como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Ahora viene el momento cuando Israel ha de creer. Ponga atención. Este es el momento de la guerra, cuando Israel es rodeada de todos los pueblos enemigos, tal cual como dijo Lucas en el capítulo 21. Y cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el final de todas las cosas. Pronto vendrá la redención. Bueno, cuando Israel sea rodeada de ejércitos, dice Zacarías lo siguiente: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, porque cuando Israel se vea rodeada, comenzará a orar a Dios en el nombre de Yahshua. Y mira lo que dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿A quién traspasaron ellos? ¿A quién traspasaron? Al Señor Yeshua. Le traspasaron sus manos, le traspasaron los pies, le traspasaron un costado, le traspasaron la cabeza con las púas que tenía la corona de espinas. Pero ¿sabe usted por qué dice mirarán a mí? Porque en ese momento en que Israel sea bombardeada y su población sea asesinada y muchos muertos en las calles, como dice Ezequiel 28, en ese momento será el momento culminante de la gran tribulación. Y sobre la tierra estarán lloviendo 200 millones de piedras que vendrán desde lo último, de los confines del universo, que golpearán la tierra durante 5 meses. Pero en ese tiempo que las piedras están golpeando la tierra, los cielos están siendo quemados, como dijo el apóstol Pedro. Los cielos, los elementos estarán siendo quemados, los cielos estarán siendo quemados, y en ese momento, cuando los cielos sean quemados, desaparecerán los cielos que conocemos y se podrá ver todo lo que está detrás de esta cortina que ahora nos tapa la visibilidad. ¿Y qué veremos detrás de esa cortina? Pues veremos lo que ahora no vemos. Veremos al Hijo, veremos a los ángeles, veremos a los 4 seres vivientes, veremos a los miles de millares que alaban al Señor. Al que no veremos en ese momento es al Padre, porque todavía no es el momento de ver su rostro, pero sí veremos al Hijo, y veremos al Hijo enojado contra los poderosos de este mundo, contra los satanes y contra su descendencia. El capítulo 14 dice: después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sabe usted que cuando dice Yahweh se está refiriendo al Señor Yahshua? Porque el Señor Yahshua es Yahweh, porque Él es Dios. Y el que viene a pelear acá es el Señor Yahshua, quien descenderá con su ejército desde los cielos y pondrá sus pies, los pies de la cabalgadura donde vendrá montado. Él y sus santos pondrán sus patas, mejor dicho, sobre el monte Sinaí primero, y luego bajarán a la tierra a enfrentarse contra las naciones que están haciendo lo que están haciendo. Dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. Esto es absolutamente literal. Cuando ellos pongan las patas de los caballos, se pongan allí, el monte se partirá, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice entonces: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por medio del terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Y entonces dice: y vendrá Yahweh mi Dios con todos los santos, es decir, el Señor Yeshua, porque el Señor dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el que ve a Yeshua, ve al Padre. Y el que ve al Padre, ve a Yeshua, porque ellos dos son uno solo. Uno solo. Previo a la venida del Señor, el universo estará, como ya dije, en oscuridad absoluta, porque Dios habrá oscurecido el sol y las estrellas, y la luna tendrá un color rojizo o no tendrá color. Zacarías lo vio de esta manera. Él dijo: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Yahweh, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En ese momento todo Israel verá al Hijo
y llorarán como se llora por hijo unigénito, y cada tribu lamentará y pedirá perdón, y en ese momento el remanente de Dios será salvo, el remanente de Israel será salvo, porque ya en ese momento habrán entrado todos los gentiles, que por cierto, en este momento, cuando los cielos sean descubiertos, porque serán quemados, ya en ese momento termina la gracia porque ya se podrá ver al Hijo y cuando se ve al Hijo ya el asunto no es por fe. Sin embargo, todavía habrá oportunidad de salvación porque según yo, el capítulo 2 de Joel, en ese momento se salvarán aquellos que invoquen el nombre del Señor. Y todo el que invocare mi nombre será salvo. Y el mismo Zacarías dice que en ese momento la gente dirá que Yahweh es su Dios y Dios dirá, ese es mi pueblo. En ese momento, en el momento de la gran tribulación sobre la tierra, en el momento de la gran guerra en contra de Israel, en el momento de la matanza en la que serán decapitados la mayoría de los cristianos. Los cristianos serán llevados a la guillotina y serán decapitados. Y esos son los que aparecen en el capítulo 20, sentándose a juzgar a los ángeles y a los poderosos de este mundo. Así creerá Israel en medio de una guerra, porque en medio de esa guerra verá al Señor y creerá en él.